Dando continuidad al curso de primeros auxilios básicos, en este caso nos encontramos con la segunda presentación, Sistema de Emergencias Médicas. Recordemos que nos encontramos en el canal de Urgencias para No Expertos, quien les está hablando Gustavo Valencia Zuleta, médico, paramédico e instructor de este curso. Acá nos encontramos con la línea de tiempo que se ha marcado para este curso de primeros auxilios. Recordemos que está fragmentado en dos partes, bases para la atención del paciente y conocimientos específicos. Ya hablamos de los conceptos generales y en este momento nos encontramos en la capacitación del sistema de emergencias médicas. Vamos entonces a definir qué es el sistema de emergencias médicas y para ello nos vamos a ir a la resolución 926 del 2017 que sacó el Ministerio de Salud y Protección Social. Vamos a leerlo textualmente, es un modelo general integrado que busca la articulación de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en salud para garantizar la respuesta oportuna a las víctimas de enfermedad, accidentes de tránsito, traumatismo o paro cardiorrespiratorio que requieran atención médica de urgencias. Como tal, el sistema de emergencias médicas es un sistema operativo que se encuentra en la ciudad, en el municipio, y lo que busca es atender las emergencias 24/7. El sistema tiene unos componentes que ustedes los ven aquí en las imágenes: hospitales, ambulancias, comunidad, profesionales y también tenemos profesionales en el área de la investigación y unidades operativas como es este caso de Santiago de Cali, el CRUE, que es Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres. Estos componentes claramente requieren de una implementación. Entonces el sistema de emergencias médicas ha creado estos componentes para que nos demos cuenta de las diferentes funciones que tiene dentro del territorio. En este caso estamos viendo una línea de tiempo, sin embargo vamos a dividirla en dos para que podamos comprenderla mejor. Ya fragmentando los componentes del sistema de emergencias médicas, podemos decir que tiene una área activa y otra área pasiva. En una podemos identificar que la notificación al sistema se hace por medio de un número. Este número es los números de emergencia que tenemos de forma local, a la policía, al tránsito o directamente al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Luego de que se recibe esa llamada, el CRUE indica el traslado, indica un recurso a donde se encuentran los pacientes y después de hacer la atención prehospitalaria o intrahospitalaria, pues estos pacientes se dirigen donde se requiere, a una clínica, a un hospital o la unidad o una unidad de cuidados intensivos, donde el requerimiento que tenga el paciente. El otro fragmento de los componentes del sistema de emergencias médicas tiene que ver con educación a la comunidad, que en este caso estamos hablando de cursos de primeros auxilios o programas de primer respondiente. Otro componente tiene que ver con la formación de talento humano, que tiene que ver con los profesionales en medicina. Y otra área muy importante que es la investigación y vigilancia epidemiológica. Entonces, el sistema de emergencias médicas tiene un objetivo y es responder de manera oportuna y eficiente las 24 horas del día y 7 días a la semana a todo tipo de emergencias que se encuentren dentro de su perímetro. ¿Cómo hacemos la activación? Pues la activación, como lo mencionábamos antes, se realiza por medio de una llamada. En esta llamada podemos resaltar unos puntos importantes. Cuando nosotros realicemos una llamada de emergencia a un radiooperador, a un hospital, a una clínica o al Centro Regulador de Emergencias y Urgencias, pues tenemos que tener una información básica que nos va a pedir el radiooperador. Aquí hemos dado 6 puntos, 6 ejemplos para que lo tengamos en cuenta. Cuando ofrezcamos la información, que sea clara, nuestro nombre completo, un número de teléfono adicional por si en el que estamos llamando se cae la señal, una ubicación exacta del lugar de los hechos donde se encuentra la emergencia, no sirve la ubicación bugueña. Además de eso vamos a explicar el contexto, qué fue lo que vimos, qué es lo que estamos observando, qué encontramos de llamativo. Y luego de esto, si nosotros ya hemos hecho las 3 S, nosotros ya sabemos qué recursos podemos necesitar
y darle a entender al radiooperador esos recursos, ambulancias, policía, bomberos, los requerimientos que se necesitan para atender la emergencia. Y por último, y no menos importante, es que no se cuelgue hasta que el radiooperador no dé la señal, porque él puede estar tomando nota de todo lo que hemos dicho. Vamos a dar entonces un ejemplo para entender un poco más cómo funciona el sistema de emergencias médicas. Entonces estamos ante una autopista muy concurrida. Esta autopista vemos dos vehículos que se acercan a gran velocidad y producen un choque de tipo frontal. Afortunadamente llega un motociclista que alcanza a ver toda la cinemática del accidente. Este motociclista es un primer respondiente. Él ya vio el entorno de donde ocurrió la emergencia. Entonces él va a aplicar lo que son las 3S que ya lo vimos en la capacitación anterior. Las 3S son escena, seguridad y situación. Verificamos primero la escena, estamos ante una autopista muy concurrida, vamos a tener problema con los vehículos que vienen de lado a lado. Además de eso, son dos vehículos con un impacto frontal. Probablemente los vehículos como mínimo tienen al conductor, o sea que van dos personas, y como máximo a 10 personas en total. Entonces podríamos pensar que es un escenario de múltiples víctimas. Luego de hacer esa evaluación del entorno, nosotros vamos a verificar la seguridad. Entonces, en cuanto a la seguridad, nosotros tenemos que pensar en los vehículos, tenemos que pensar en el fuego, es decir, que vamos a necesitar de los bomberos. Además de eso, que muy probablemente extracción de pacientes y los bomberos nos pueden ayudar a esto. Como son múltiples víctimas, vamos a requerir asistencia de varias ambulancias. Entonces mire que aquí ya verificamos el entorno, la seguridad y la situación en la que nos indica los recursos que nosotros necesitamos: ambulancia, bomberos, tránsito, policía en caso de que nosotros encontremos o que nos puedan ayudar, porque también depende de donde nos encontremos. Luego de que el motociclista hizo esto en pocos segundos, hizo la notificación al sistema. Recordemos que esa notificación para activar el sistema de emergencias médicas se puede hacer a cualquiera: policía, tránsito, Cruz Roja, Defensa Civil. Allí nos va a contestar un radiooperador, pero también tenemos que nosotros podemos llamar al CRUE, al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, el número que tengamos más cercano. Entonces, como ustedes ven en la pantalla, ahí tenemos las flechitas. Activamos el sistema con la llamada con las indicaciones que dimos en la anterior diapositiva: nombre completo, damos un número de celular si podemos, no vamos a colgar, damos el sitio exacto donde ocurrió el accidente. Además de eso, comentamos un contexto muy claro de lo sucedido y esperamos hasta que el radiooperador nos diga que podemos colgar. Luego de esto, pues de activar el sistema, la policía, el tránsito, la Cruz Roja, cualquiera de ellos o el mismo CRUE activa el sistema y solicitan las ambulancias, la asistencia. Luego de eso, entonces, esta es la primera parte de cómo funciona el sistema. La ambulancia realiza el traslado de los pacientes o las múltiples víctimas a la clínica o hospital más cercano de donde se encuentre la emergencia. Dentro del hospital, de manera intrahospitalaria, estos pacientes se van a clasificar dependiendo del nivel que tenga el hospital. Recordemos que los hospitales pueden ser nivel 1, 2, 3 o 4. Y dentro de ello hacemos el triage o la clasificación. Si ese paciente que tenemos requiere una unidad de cuidados intensivos o un hospital de mayor nivel, entonces solicitamos la ayuda del CRUE, y el CRUE va a propender por el uso ordenado y racional de los servicios de urgencias dentro de su territorio. Es decir, que el CRUE nos va a decir en qué clínica hay un cupo disponible para ese paciente. Vamos a dar un segundo ejemplo de cómo funciona el sistema de emergencias médicas. Acá tenemos un hospital de nivel 1. Tenemos una paciente en estado crítico que requiere un nivel de mayor complejidad. Volvemos a utilizar
Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastre, por sus siglas CRUE, y lo que va a hacer es gestionar un cupo en una clínica en otro nivel. Pero este también puede, si de pronto no encontramos un cupo en una clínica, puede utilizar a los profesionales de otras instituciones para seguir la valoración de ese paciente que se encuentra en el otro hospital. Entonces puede utilizar la telemedicina y aquí nos pueden ayudar los urgenciólogos. Además de eso, el CRUE lo que puede hacer es uso racional del recurso, y en este caso el ejemplo más claro que tenemos fue en el COVID, donde no había UCI disponible y lo que se hacía dentro del CRUE o los profesionales era verificar disponibilidad, situación, armar unos criterios para posiblemente realizar unos traslados muy específicos. Entonces podemos ya definir el CRUE como unidades de carácter operativa no asistencial, responsables de coordinar y regular en sus jurisdicciones el acceso a los servicios de urgencia y la atención en salud de la población afectada en situaciones de emergencia o desastre. Aquí podemos ver un ejemplo, diferentes hospitales, todos recurren al CRUE y desde el CRUE se regula, se utilizan los recursos y los diferentes profesionales que a él lo componen. En este caso podemos ver un ejemplo relacionado con la alta ocupación de las camas, pero toda esta información la tiene el CRUE para poder darle una retroalimentación a los hospitales y poder definir conductas diferentes, como lo habíamos mencionado, de pronto telemedicina o de pronto esperar no una UCI, sino hospitalizar al paciente. Entonces, ejemplos claros lo vivimos en el COVID-19, donde la alta ocupación de los pacientes pues hacía que no tuviésemos cupos disponibles, por lo cual teníamos que realizar otro tipo de tratamientos esperando a la disponibilidad del mismo. Entonces ya hablamos de que tenemos un sistema operativo, que activamos el sistema de emergencias médicas por medio de la llamada, el CRUE regula esta atención y traslada a los pacientes. Pero también tenemos que hablar de la otra parte de los componentes del sistema de emergencias médicas que tiene que ver con la educación a la comunidad. Por ejemplo, este curso de primeros auxilios hace parte de la educación que se da a la comunidad y también la educación que se da de primer respondiente de las diferentes alcaldías. Además, también tenemos formación de talento humano y esto está hablando de todo el personal o todo lo que está relacionado al ámbito de salud, enfermeros, médicos, especialistas. La investigación y vigilancia epidemiológica nos habla y la podemos recordar como ejemplo claro en el COVID-19, donde de forma semanal y mensual nos mostraban la conducta que estaba teniendo el virus, los nuevos casos, personas que habían fallecido, cómo iba el virus en cuanto a su capacidad de respuesta, tratamientos. Todo este tipo de información nos lo da la vigilancia epidemiológica. Para concluir entonces el sistema de emergencias médicas, como nos lo muestra la resolución 926 del 2017, es un modelo operativo que integra o quiere articular con todos los actores del sistema general de seguridad social en salud del municipio o la ciudad donde se encuentra. Y esto es para llevar la atención oportuna las 24 horas de los 7 días de la semana a todas las emergencias. Llevar al paciente indicado al hospital adecuado en el momento oportuno, lo que se asocia con la disminución de la mortalidad y la discapacidad por situaciones derivadas de las emergencias médicas. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. En la parte superior encontrarán el enlace para la siguiente presentación que se denomina Aspectos legales en primeros auxilios.